Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente. Pero atención, que mañana estaremos esperándolos en el Auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche. Ahí en la calle Venezuela 330. En nuestra clásica matiné para las personas de mediana edad. Exactamente. Para ser políticamente correcto. Sí. Los esperamos entonces, 8 de la noche, Venezuela 330. Hablaremos esta noche de Palamedes. Esta historia podríamos comenzarla diciendo algo que todos sabemos. Y es que el viejo Tindáreo tuvo muchos problemas a causa de la belleza de su hija Helena. Todos los príncipes de Grecia se querían casar con ella. Siguiendo un consejo de Ulises, Tindáreo reunió a todos los príncipes y les hizo prometer que respetarían la decisión de la misma Helena. O sea, le iban a preguntar a Helena cuál le gustaba y todos no solo tendrían que acatar esa decisión, sino que apoyarían al príncipe elegido si algún otro quería hacerse el loco, ¿viste? Sabemos lo que sucedió después. Helena eligió a Menelao de Esparta, se casaron, eran felices, hasta que apareció Paris, el hijo del rey Príamo de Troya, la raptó y se la llevó a Troya. Tindáreo recordó a los príncipes el juramento que habían hecho y así empezó la guerra de Troya. Hoy hablaremos de uno de los protagonistas de esa guerra, un hombre astuto e ingenioso llamado Palamedes. Era uno de los 3 hijos de Nauplio, el navegante. Cuando se produjo el rapto de Helena, Palamedes consoló a Menelao, trató de calmarlo. Después viajó a Troya junto a Menelao y Ulises para tratar de resolver el conflicto en forma pacífica. Después Palamedes integró una segunda embajada, pero la guerra apareció como inevitable. En ese momento, cuando todos los antiguos pretendientes de Helena se disponían a dirigirse a Troya para recuperar a la muchacha, Ulises, pese a estar comprometido él también por el juramento de Tindáreo, trató de hacerse el gil, trató de sustraerse a esta obligación. Cuando Menelao y Palamedes fueron a buscarlo, se hizo el loco. Estoy loco. Parece que ató al arado juntos a un asno y un buey y estaba sembrando sal. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, se hacía el loco. Palamedes no se dejó engañar y para obligar a Ulises a revelar su cordura, puso al pequeño Telémaco, su hijo, delante del arado y entonces Ulises detuvo el extraño vehículo para no atropellar al niño. Entonces Palamedes le habrá dicho, ve, que no estás loco. Que no era un gran argumento, porque Ulises también pudo haber dicho, estoy loco, pero no soy filicida. Claro, bueno, hasta ahí no llega la locura. Otros lo cuentan distinto. Hay una variante conforme a la cual Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño Telémaco, y bueno, entonces Ulises acudió en su socorro, sea como fuere. Palamedes fue quien hizo fracasar las tretas de Ulises y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y Agamenón, que era el jefe de la expedición. Ulises nunca le perdonó esto. Nunca se lo perdonó y fueron enemigos. En los primeros tiempos de la expedición, de la guerra, Palamedes prestó numerosos servicios al ejército griego, parece que reanimando la moral de los soldados. Era un hombre muy ameno, inventor de juegos, de entretenimiento. Sin embargo, Ulises consiguió vengarse de él. Las versiones relativas a esta venganza difieren. Unos dicen que Ulises obligó a un troyano que había capturado a escribir
una carta supuestamente enviada por Príamo, el rey de Troya, ¿no? Y de esta carta se desprendía que Palamedes había ofrecido al rey de Troya traicionar a los griegos. Después sobornó también Ulises a un esclavo de Palamedes para que escondiera oro debajo del catre de su amo. Y para terminar el perfil de la venganza, hizo circular la carta por el campamento. Y la carta fue encontrada por el jefe, por Agamenón, quien enseguida mandó a detener a Palamedes y lo entregó a los miembros de su ejército y lo lapidaron. Así murió Palamedes. Pero otros dicen que Odiseo y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se metiera en el pozo agarrándose de una cuerda. Y después parece que le cortaron la cuerda y empezaron a tirarle piedras sobre la cabeza. Otros dicen que lo ahogaron en una expedición de pesca. Bueno, y no faltan tampoco los que aseveran que el propio Paris lo mató de un flechazo. Ni siquiera están de acuerdo en si murió en la colona troyana o en Gerestos o en Ténedos. No se sabe ni dónde murió. Pero bueno, qué sé yo. Hay un altar de Palamedes cerca de Metimna Lesbia. Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros más que nada por la invención de los dados. Y entonces se entretenían. Imagínense, antes de Palamedes no había dados. Claro, y baraja tampoco había en esa época, no hubo hasta la Edad Media, ¿no? Así que el primer par de dados lo dedicó Palamedes en el templo al Tique en Argos. Todos envidiaban su sabiduría porque también había inventado los faros. ¿Los faros? O sea, las luces que hay cerca de las costas para guiar a los barcos. Eso inventó. En realidad faros se empezaron a llamar después de la construcción del faro de Alejandría, que es el faro por antonomasia, ¿no? Inventó también la balanza. Imagínense, uno iba a la farmacia y no podía pesarse. No, ni jugar a los dados ahí. Y claro, inventó las medidas, el disco para lanzar, el disco deportivo, ¿no? Del discóbolo. Inventó también el alfabeto. Bueno. Algunos dicen que en realidad no inventó el alfabeto, sino algunas de las letras del alfabeto, ¿no? Ahí está nuestro amigo Cayo Julio Higinio, que era un liberto, vivió en la época del emperador Augusto y escribió un libro fantástico que se llama Fábulas. Y en la última fábula, Higinio dice que las parcas inventaron las 7 letras, las primeras 7 letras. Después dice que Palamedes, el hijo de Nauplio, inventó las otras 11. Y agrega también otros detalles de letras sobrevinientes que fueron inventadas por un tal Epicarmio de Sicilia, que tal vez no era el autor siciliano Epicarmo, que es muy famoso, sino otro anterior, y que Simónides agregó omega, epsilon, zeta y psi. O sea, no inventó el alfabeto, pero inventó las 11 letras principales. Bueno, lo mataron a Palamedes. Cuando el viejo Nauplio, el papá, se enteró del asesinato, se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. Pero Agamenón, el jefe, no quiso dársela, porque, en realidad Agamenón era cómplice de Ulises en casi todo y no simpatizaba tampoco con Palamedes. Así pues, Nauplio volvió a Grecia con otro hijo que todavía vivía, llamado Éax, y dice, ahora me voy a vengar. Y llevó falsas noticias a las esposas de los asesinos de Palamedes, diciendo a cada una de ellas lo siguiente:
tu marido va a regresar trayendo consigo una concubina troyana, desde luego, Sí. como su nueva reina. Eso lo que decía a las mujeres de los príncipes griegos, ¿no? Algunas de esas esposas se suicidaron inmediatamente. Así eran las cosas en aquel tiempo. Se valoraba mucho el matrimonio y poco la vida. Otras cometieron adulterio. Claro. Me parece más razonable, ¿no? Como por ejemplo Clitemnestra, la mujer de Agamenón, ¿no? Que se entreveró, como todos sabemos, con un señor llamado Egisto. Egialea también era la esposa de Diomedes, que cometió adulterio con Cometo, si me permite este nuevo la redundancia. incesto. Sí. Mientras tanto, también se había vengado de otros jefes griegos. Por ejemplo, cuando el grueso del ejército regresó de Troya, andaba por ahí por un lugar que se llama Las Rocas Redondas, y Nauplio, durante la noche, encendió una gran hoguera en los arrecifes. Y los griegos, creyendo hallarse en las proximidades de un puerto, pusieron proa hacia el lugar donde brillaba la luz y sus barcos se estrellaron. En ese naufragio se murió Áyax, el hijo de Oileo. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio fue provocada por un acto de traición o de venganza parecido al que él había cometido con los griegos. No es que vino uno y le dijo, tu mujer te engaña. No, pero más o menos, porque fíjense, parece que cuando él quiso arrojar a Penélope, la mujer de Ulises, ¿no? Sí. En brazos de todos los pretendientes que le andaban atrás, qué sé yo, Anticlea, la mamá de Ulises, que también tenía lo suyo, lo agarró y le dijo que se había muerto otro de sus hijos a Nauplio. Dijo, Nauplio, se murió otro de tus hijos, no sé cuál. Y Nauplio, lleno de dolor, se había suicidado. Eso es lo que se cuenta. Hasta aquí la historia del famoso Palamedes. En realidad lo que sucede es que Palamedes era de Creta, era cretense. Todas las invenciones cretenses se le atribuyen a Palamedes. Pero también la astucia propia de los cretenses se le atribuye a Palamedes, o mejor dicho, si le atribuye a Palamedes, se le atribuye a los cretenses. Pues no es seguro que todos los cretenses fueran astutos. ¿Con qué podemos homenajear? Nada menos que al inventor de los dados y de los faros. Bueno, hay un tango que está referido evidentemente a esta última invención. Se llama, no se llama un faro, se llama un poco menos, se llama La luz de un fósforo. Ah, bueno, bastante menos. Bastante menos que el faro de Alejandría. Pero el concepto... Pero el concepto es el mismo. Y para un navegante es el mismo. Un navegante ver un fósforo encendido Sí. y ahí hay gente. A la distancia... Te orienta, ¿no es cierto? Así que escucharemos La luz de un fósforo en esta extraordinaria versión de Horacio Molina. Muy, muy linda versión de La luz de un fósforo. Adelante.